un oficio tan bonito como por el que nosotros hemos transitado ya mucho tiempo, pues es de mucha satisfacción realmente. Esto a mí me revitaliza siempre hablar con los jóvenes y contar un poco mi historia, ¿no? Si de algo les puede servir. Yo soy de esas personas que creo que las personas cuando pasan mucho tiempo en la vida deben aportarle a los jóvenes justamente esa experiencia y ese conocimiento del camino ya recorrido. Por eso me gustan mucho estas oportunidades, y más aún con personas con las que compartimos una vocación. Esta vocación que tiene que ver con una sensibilidad social, con una mirada hacia la sociedad nuestra y tratar de influir, de contar historias que puedan mover conciencias, que puedan ir formando un relato, una construcción social. Así que bueno, pues sin más preámbulo, podemos empezar con lo que a ustedes les interese, si es que algo les interesa de lo que les puedo decir. Seguro que sí. Carelis Rincón será nuestra primera entrevistadora de esta jornada. Carelis. Sí, muy buenas tardes, Teresa. Reitero los agradecimientos por acompañarnos en esta jornada de conferencia. Un gusto poder saludarla. En este primer bloque de preguntas nos gustaría conversar un poco sobre la narración de historias. Y Teresa, los periodistas son testigos de la historia, algo que usted ha palpado sin duda de manera muy especial. Entonces, ¿de qué manera cree usted que los hechos del pasado inciden en la realidad actual e incluso en los eventos futuros de una sociedad como lo es la nuestra? Siempre somos la consecuencia de lo que vamos haciendo. Toda acción tiene consecuencias. Por tanto, los hechos del pasado los podemos resumir en lo que actualmente está pasando. Si queremos comprender de mejor manera, contextualizar lo que ocurre en el presente, nos debemos referir un poco al pasado. Y más aún, si queremos proyectarnos hacia el futuro, pues debemos comprender de mejor manera el pasado. Los periodistas definitivamente construimos de alguna manera la historia, hacemos el relato de la historia día a día, la registramos segundo a segundo. Si te toca hacer un trabajo como el mío, que era narración de las noticias diarias, estamos hablando de que estaba registrando la historia día a día, llevando a los hogares estas notas del diario vivir de las personas que van construyendo los relatos sociales. Estos hitos que a veces se marcan con hechos importantísimos, con hechos históricos, que también hay que llevarlos, por supuesto, también hay que registrarlos y llevarlos y transmitirlos, no se construyen en un segundo. No son cosas que explotan, no son accidentes, son hechos que se van construyendo en el diario vivir de las personas y de las sociedades. En esa misma línea, Teresa, me gustaría entonces preguntarle o plantearle esta pregunta. Hay una frase común entre nosotros que se enuncia regularmente en un sentido negativo: no repetir la historia. ¿Cómo usted podría resumir ese aporte que los periodistas hacen, o de qué manera los periodistas usted cree que aportan a ese objetivo? Los periodistas aportan en todos los sentidos, porque los periodistas, al hacer un relato de esta sociedad, de la actualidad y de las historias que estamos viviendo, ponen hasta un lenguaje común, hasta muchos imponen ciertos lenguajes, le ponemos palabras, le ponemos colores a las historias. ¿Cómo sabemos de hechos terribles que a veces conocemos, como por ejemplo el fenómeno del narcotráfico, el fenómeno de la migración? ¿Quién lo califica? El que relata la historia. Le pone un nombre, le pone unos adjetivos, le pone unas palabras, y esas palabras se graban en la conciencia de las personas que hacen estas sociedades. Entonces es una, digamos, una acción directa, absolutamente directa, en la conciencia de las personas. En ese sentido, los periodistas tienen una gran responsabilidad. Yo por eso siempre digo que los periodistas son estas personas que tienen este método
para captar historias, para contextualizarlas, para jerarquizarlas, para traducirlas en un lenguaje común que las personas puedan entender y que finalmente van a mover conciencias sobre algo que nosotros consideramos es importante. Y eso tiene que estar regido por unos valores y unos principios que nosotros creemos importantes para una buena convivencia. Teresa, hablando un poco justamente de eso, de la responsabilidad que hasta cierto punto recae sobre el periodista en darle estos matices, hasta cierto punto también conceptualizar lo que está ocurriendo. La historia de un país está compuesta, entre otras cosas, como usted bien mencionaba, momentos críticos, situaciones que realmente son difíciles. Entonces, ¿qué usted cree que se necesita para comunicar, por ejemplo, una situación de riesgo? ¿Qué hacer o qué recomendación usted haría para no ser presa de las emociones, por ejemplo? Mira que yo creo que hoy en este tiempo en que hay tanta información y tanto conocimiento al alcance de las personas, realmente pues ahora yo siempre digo que más inteligente que cualquiera es Google y realmente se puede encontrar una información y unos conocimientos fantásticos. Lo que absolutamente todas las profesiones y aún un periodista cuando está en una situación de riesgo necesita un equilibrio personal. Necesita un conocimiento interior, necesita desarrollar una serie de cualidades en su personalidad. Eso es algo que va a ser común en absolutamente todas las profesiones y más aún en los periodistas que tienen que mostrarse de una manera real, honesta, transparente, para que sus historias puedan ser creíbles. Entonces hay un dominio de sí mismo y hay que también conocer las limitaciones de uno, porque si uno es una persona que no es muy atlética, no se va a meter en cosas muy riesgosas porque no las va a poder hacer, simplemente uno tiene limitaciones. Y lo demás, pues en una situación de riesgo, en algunos casos me tocó en mi historia personal, y yo no soy una persona tan arriesgada, pero la adrenalina del trabajo, de querer llevar y cumplir con el trabajo y hacerlo, te hace pues ir intuyendo de qué manera puedes realizarlo, ¿no? Bueno, ahora es mucho más sencillo porque tienes una serie de herramientas. En mi época, no, en mi época teníamos unas cámaras gigantescas y lo hacíamos en televisión. Ahora con un teléfono celular puedes hacer maravillas. Así que yo creo que en ese sentido pues es más sencillo registrar la historia ahora, ¿no? Seguramente. Gracias porque ha establecido justamente como la base a las preguntas que vienen a continuación con respecto a características, a valores que deberían permanecer, ¿no? en las nuevas generaciones de periodistas como los que nos acompañan en esta tarde. A continuación me gustaría darle paso a mi compañera Milka Franco, quien va a plantear las siguientes preguntas. Muy buenas tardes, Teresa. Es un gusto poder saludarla. Bueno, en este tiempo vamos a hablar un poco más de su experiencia, de lo que usted ha vivido en el día a día del periodismo. Concordamos que a nuestra generación, a nuestra generación se la cataloga muchas veces de poco resistente, algo que me parece un poco discutible. Pero en ese contexto, podemos entender que un periodista va a pasar delante de él situaciones terribles, dolorosas, que van calando día a día en la individualidad del periodista. ¿Cómo hacer para que el experimentar esto no afecte la salud mental y ser un poco más resistente a estas situaciones? Mira, justamente yo he estado pensando eso. Yo creo que esta generación, no sé si sea menos resistente, definitivamente los tiempos van cambiando y los tiempos que ustedes soportan son mucho más rápidos, porque todo cambia más rápido. Entonces, creo que todo está predispuesto para que las cosas sean más rápidas y por tanto probablemente no van a tener la misma resistencia que uno tenía, porque uno tenía que esperar mucho tiempo hasta para hacer una llamada de teléfono y hoy las cosas son distintas, entonces estás dispuesto a hacer las cosas de otra manera. Creo que el periodismo, la comunicación y la academia incluso, aunque yo no estoy tanto en la academia, pero algo he visto, le debemos algo a la sociedad, le debemos un equilibrio entre las cosas y realidades dramáticas y graves y la esperanza y las cosas positivas.
el mundo no solo es de cosas feas, dramáticas y terribles. Esta misma sociedad ecuatoriana tiene también cosas muy positivas. Y lo que nosotros transmitimos, lo que se está enseñando a ver, son realidades que queremos cambiar. Y eso está muy bien. Y eso es lo positivo. Pero para cambiarlas, también tenemos que enseñar cómo hacerlas. Y también hay otra cosa que es normalizar las cosas terribles. Entonces, si por ejemplo estamos viendo esta situación de violencia, que existe, nadie la va a negar, pero también existen historias bellas, historias hermosas, y hay que buscarle el equilibrio para mostrarle a las personas que hay otros caminos, porque si solo estamos mostrando estas partes negativas de la sociedad, lo estamos normalizando porque nos acostumbramos a verlo, y además no estamos contextualizándolo como es, porque la realidad del mundo es que hay también situaciones hermosas, hay situaciones de colores hermosos, no solo grises y oscuras. Entonces yo justamente he estado reflexionando en el último tiempo que me tocaba hacer informativos, no sé si por la edad, porque ya estaba cerca de los 60 y para mí eso ha sido una cosa así como muy importante, me costaba mucho el relato de solo historias dolorosas, realidades crudas, realidades difíciles. Realmente me costaba mucho y me sentía muy agobiada muchas veces con esas historias en el día a día. Entonces creo que es algo que le estamos debiendo a la sociedad, que nosotros debemos hacer un esfuerzo en buscar este equilibrio y buscar este contraste, porque además el contraste es parte de la realidad. Y con este temor de banalizar probablemente, porque si tenemos una situación tan grave como las situaciones de violencia, la violencia contra la mujer, los problemas del cambio climático que son tan graves también, trivializarlas, probablemente uno piensa que es muy trivial hablar de cosas más bonitas, más suaves, pero no es así. El mundo está hecho de distintas realidades y creo que eso es una deuda que tenemos los comunicadores. En el mundo entero, no creo que es solo una cuestión de Ecuador. Bueno, esta es una de las lecciones que le ha dejado el periodismo, pero que queremos conocer las 2 o 3 más grandes enseñanzas que le haya dejado su profesión por más de 40 años. Bueno, la primera lección es que siempre es un aprendizaje continuo. Uno siempre está aprendiendo y si quieres mantenerte más que nunca, tienes que aprender. Y como el mundo está cambiando tanto, siempre hay cosas nuevas, tienes que estar al día. Entonces es un aprendizaje continuo. Y para eso creo que es importante conocer dentro de uno mismo los límites de la humildad que uno puede tener. Porque el momento en que comienzas a creer que todo está hecho, que todo lo sabes, que sabes muchas cosas, comienzas a dejar de aprender y comienzas a dejar de estar al día, te comienzas a quedar. Entonces creo que eso es una lección siempre bien importante, mantenerte alerta, atenta a la creatividad. Lo otro que creo que sin disciplina no se llega a ningún lado. Al final uno tiene que remitirse a hacer las cosas de una manera disciplinada, con la disciplina que tú te impongas en tu carácter. Esas son cualidades y características del carácter que tienes que desarrollarlas, cualquiera que sea tu profesión, y más aún si eres periodista. Tienes que tener un orden y una disciplina. Y lo otro es que todo está en construcción y que somos parte de esa construcción, justamente al hacer relatos. Acuérdate que lo primero que existe es la palabra. Y si nosotros utilizamos la palabra en nuestra profesión, estamos siempre creando y estamos creando realidades. Y de eso hay que ser muy consciente y muy honesto y hacerlo con la mejor intención y con la mayor honestidad posible. Hablando de crear relatos, cada persona da algún relato diferente por su contexto, por sus situaciones vividas o por su lugar de origen o demás variables. Pero ¿hay algún relato o alguna historia que a usted le hubiera gustado contarla de una manera distinta? Creo que muchas. Ahora mismo me gustaría poder contar de manera distinta el relato de la violencia, de la inseguridad, el relato del narcotráfico, el relato de la corrupción. Todas esas son cosas que son
realmente dramáticas y difíciles y que no las podemos negar en nuestra sociedad y que sería bueno poderlas contar de una manera distinta. Fíjate que a mí me preocupa mucho en este tiempo que hay, que se reconoce tanta diversidad y que hay tanta lucha por la aceptación de las diversidades, lo difícil que se vuelve a hablar. Una idea, un concepto respecto a algún problema que sea polémico y otras personas tienen otro concepto, se vuelve una guerra. Y luego reclamamos violencia, pero se vuelve una guerra verbal. Tú lo ves en las plataformas digitales, los ataques, la violencia verbal es impresionante. Eso, por ejemplo, ese es un tema que a mí me está preocupando en los tiempos actuales y que creo que los comunicadores debemos ser conscientes de eso, porque en ningún caso un profesional debería caer en eso. Por último, lo puedes aceptar de personas que no son profesionales, pero un profesional no debería caer en ese tipo de actitudes y en ese tipo de comportamientos. Debería tener otro nivel. Bueno, continuando con el espacio, Carlos Pino tiene más interrogantes para usted. Muchas gracias por habernos compartido. Gracias a ti por tus inquietudes. Buenas tardes, Teresa, y buenas tardes también a todas las personas las cuales nos acompañan en este panel. Y sobre todo recordándoles que vamos a tener también un espacio para que ustedes puedan también dar sus preguntas para que Teresa nos conteste, pero por el momento yo le tengo preparado un par de preguntas que están un poco orientadas a darle un consejo a las nuevas generaciones de periodistas y sobre todo también tratar de entender a las nuevas audiencias, porque no solamente es una nueva generación de periodismo, sino también es una nueva generación de audiencias. Algo en lo cual usted ha visto bastantes generaciones ir y venir. Ahora, empezando, algo lo cual caracteriza hoy en día la comunicación es su constante inmediatez y la manera en la que es volátil y probablemente eso es muy cambiante, por supuesto. Se actualiza frecuentemente. ¿Cuál debe ser el componente diferenciador de mi historia para que destaque entre las demás? Una historia bien contada siempre tiene espacio, siempre. Aun cuando sea un poquito más larga de lo que las actuales generaciones están acostumbrados a aguantar. Y ese relato bien contado pasa por una metodología que no te la puedes saltar. Tienes que contrastar el hecho, tiene que ser veraz, te toma un poquito más de tiempo, pero eso hace la diferencia. Una historia bien contada, profesionalmente contada, y eso ustedes lo están aprendiendo. Y lo están aprendiendo muy bien. Creo que en el hecho de comprender a las nuevas generaciones, ustedes los jóvenes nos tienen una gran ventaja a nosotros. A veces nos es difícil comprender la rapidez con la que se mueven, la forma en que pueden mirar varias realidades al mismo tiempo. A mí me cuesta mucho entender eso. Pero yo creo que las herramientas humanas básicas siempre esas no pasan de moda. Entonces, un profesional honesto no va a pasar de moda. Un profesional constante, que con constancia haga su trabajo, sacrificado, que no se vaya por el lado chueco, siempre va a tener espacio. Ahora, Teresa, ya que mencionamos un poco lo que son las nuevas audiencias, tengamos en mente también que estas se desinteresan. No vamos a decir que se aburren, pero también a veces también se desligan de las corrientes de pensamiento tradicionales y de los medios tradicionales como tal. La televisión, la radio y todo está quedando atrás. Teniendo tanto conocimiento como el que usted tiene, ¿cómo cree que se deben informar a estas nuevas audiencias? Bueno, creo que hay que ocupar todos los espacios. Lo que ha ocurrido, yo no creo que la televisión quede atrás, creo que simplemente se abrieron otros espacios y otras ventanas para comunicar, y el espacio de comunicación se dividió. Y yo lo que creería, lo que se me ocurre a mí, es que todos estos espacios son válidos y todos estos espacios hay que saberlos utilizar. Y si tienes ya pues toda la experiencia, por ejemplo, como el caso de los medios de comunicación masivos, como la televisión, como los periódicos, que tienen un bagaje, una experiencia importantísima en la historia del país y en el desarrollo de la comunicación, creo que no lo puedes desaprovechar. Simplemente lo que tienes que hacer es adaptarte a las nuevas tecnologías y aprovecharlas. Lo que yo creería, por ejemplo, es que los jóvenes profesionales
tienen que tratar de ver también algo básico, porque como están tan acostumbrados a esta inmediatez, a la tecnología, a aplastar con un botón, a tener toda la información en el celular, a tener todo en la computadora, de repente se vuelven periodistas de internet y se olvidan de la calle. Y si hay algo que alimenta el periodismo, es la calle, la realidad. Y con eso no hay que perder contacto. No hay que perder contacto y no hay que creerse que a través de estas ventanas fantásticas, como en la que estamos ahorita, lo puede reemplazar. Yo creo que hay que salir y verlo. Salir a la calle y verlo, palpar la calle. Un periodista no puede dejar de palpar la calle porque deja de palpar la realidad. Entonces entendemos de que es algo de parte y parte, de parte de las audiencias y también de parte del nuevo periodismo, el tratar de encontrarse. Pero ahora, para tratar de darle una respuesta un poco más concreta, para usted, Teresa, ¿las buenas historias deben perseguir a las nuevas audiencias o las nuevas audiencias deben perseguir a las buenas historias? Eso es como el huevo y la gallina. ¿Qué viene primero? De repente una buena historia mueve conciencia y crea, es un origen, pero de repente también la calle, el pueblo y las realidades van creando una serie de historias que uno tiene que seguirlas. Eso, yo te lo digo, siempre me parece que eso es como el huevo y la gallina, uno nunca sabe qué viene primero. Excelente, Teresa. Puede ser. Cualquiera de los dos puede ser. En este momento le voy a dar paso al profesor Carlos Valesio para que maneje un poco lo que son las preguntas del público y le agradezco por sobre todo las respuestas que me brindó. Y bueno, que siga el panel. Muy bien, gracias realmente a Carelis, a Milka y a Carlos. Tere, usted tiene algo para ellos. Unos periodistas fantásticos, Carlos, grandes alumnos, muy buenos entrevistadores y seguros de sí mismos y con sus preguntas bien puestas, así que los felicito. Muy bien, y eso que tuvimos discusiones internas sobre los planteamientos, en todo caso, ahí están, siguiendo las indicaciones de producción también y adaptándose también a los formatos, que eso es importantísimo, usted lo sabe dentro de cualquier medio de comunicación. Bien, no sé si me escuchan ahí de forma adecuada, por un minuto quedó congelada mi pantalla. Pero usted me escucha bien. Escucho perfecto. Genial. Tenemos en esta sala, Teresa, algunos invitados de la facultad, y usted sabe que la facultad no solamente tiene a la carrera de periodismo, sino que también hay estudiantes de otras líneas de la comunicación, y yo quisiera ahora pedir sus comentarios respecto a cómo usted concibe la comunicación actual, un poco esta transición que durante los últimos años se ha dado de manera acelerada. ¿Cuáles deberían ser esas habilidades que los comunicadores que hoy van a estar al frente de instituciones, asesorando a voceros, a figuras de plataformas muy importantes, cuáles son esas habilidades que deberían tenerse en cuenta y desarrollarse de una manera muy particular desde su posición y desde su comentario, Tere? Creo que el manejo del idioma es básico, eso no se lo puede dejar atrás. Creo que este tiempo en que hablamos más en clave, que escribimos a veces más, que escribimos textos, nos hace perder a veces el manejo del idioma. Y creo que eso no hay que descuidarlo. Un profesional, sobre todo, no lo debe descuidar. Estos profesionales que están asesorando a tantos líderes, empresarios, gestores, que necesitan aprender a comunicarse. Realmente hay una necesidad, porque a veces pues las personas no tienen la habilidad y segundo no han tenido la oportunidad de desarrollarla y de desarrollar ciertas habilidades. Entonces creo que el manejo del idioma es básico y creo que tampoco hay cómo perder el manejo de la dicción, de hablar correctamente, de pronunciar correctamente. Creo que eso es importantísimo. Y lo otro, que en este tiempo, creo que hay que ser propositivo, un poco volviendo a esto de que solo señalamos lo malo. Hasta para enseñar, a veces solo estamos criticando y nos olvidamos que las buenas maneras, la amabilidad y las buenas formas siempre son mejores métodos para enseñar, para convencer al otro. Entonces, yo creería que el profesional, sobre todo de la comunicación, tiene que manejar
una comunicación propositiva. No solamente, a mí me costó mucho aprender eso, porque he sido una persona muy criticona, eso es una característica mía. Entonces me costó muchísimo aprender eso. De hecho, creo que lo aprendí con los años, por haber madurado un poco mi personalidad, porque ya pues si después de los 50 uno no madura, ya ahí sí ya está fregado, no madura nunca. Entonces a mí me costó mucho aprender eso, y creo que si yo hubiera aprendido eso más joven, hubiera sido una gran herramienta para mí, porque siempre es mucho mejor la comunicación propositiva, y creo que los profesionales deberíamos ser propositivos. Teresa, empiezan a llegar algunas preguntas adicionales a las que hemos tenido o hemos recogido a través del correo que se proporcionó durante la inscripción de quienes están siendo parte de este conversatorio. Una de ellas le plantea si usted considera que ha variado el rol de los comunicadores, de los medios de comunicación, de los periodistas, frente a las presiones políticas, económicas que se han registrado durante el pasar de los años en nuestro país. A ver, creo que el rol, ¿cómo explico esto? Yo creo que el rol en esencia no ha variado, porque el periodismo, al tener que ver con esta sensibilidad social y con esta construcción de la comunidad, de la sociedad, y al ir registrando la historia y al ir construyendo relatos, tiene una participación activa. ¿Cuál es la herramienta para hacer eso? Es lo que ha cambiado. Antes, pues hablemos de 500 años atrás, más de 500 años atrás, la prensa, luego vino la radio, la televisión, y ahora vienen pues las plataformas digitales. Y estos son los medios. Pero siempre atrás hay un intelecto desarrollado, hay un espíritu crítico, hay una vocación por colaborar. Y creo que eso es justamente el kit de estas sociedades, ¿no? Finalmente, el poder político necesita un contrapeso. Y el contrapeso es la sociedad, y los periodistas, al elevar la voz por esta sociedad, se vuelven en un contrapeso para este poder que se ejerce a través de la política, ¿no? Entonces, sí ha variado en cuanto a que los medios han variado, y eso de alguna manera influye, pero en esencia siempre ha habido este poder de la comunicación, desde tiempos remotos, desde tiempos remotos. En esa línea, Teresa, aprovechando la participación de Gabriela Vaquerizo, quien es una de nuestras docentes principales en la facultad, y el grupo de estudiantes que la acompaña, ¿cómo se puede medir actualmente la relación de la imagen que se puede lanzar a una comunidad en particular de un líder político? Es decir, el rol de los medios como gestores de una imagen que responde en ocasiones a tendencias marcadas, a posiciones marcadas de los medios de comunicación. ¿Es posible todavía pensar en una construcción real de una imagen, o ya simplemente no tenemos camino de retorno hacia las tendencias marcadas, hacia las posiciones marcadas? A ver, creo que es posible la construcción, siempre es posible la construcción. Lo que creo es que es más rápida y cambia más rápido. Pero lo que tenemos que ser conscientes es de la volatilidad y que hay que ir cambiando. Entonces, esa construcción que hoy se lanza, lo que vemos es que la podemos medir más rápidamente. Tiene un impacto inmediato, y nosotros tenemos un retorno, un feedback inmediato. Y a eso hay que estar atento si uno quiere atender y ser una respuesta hacia las necesidades de esa sociedad. Creo que hoy vivimos en vitrina, y eso hace que las personas nos hagan cambiar de alguna manera, porque el hecho de lanzar una idea, de uno mismo ser un lenguaje, construir una historia con su vida, el hecho de tener un feedback te va a cambiar inmediatamente. La reacción de los otros te van a cambiar a ti, y eso es algo que se está dando diariamente. Entonces lo que digo yo es que estos monopolios que existían, porque sí existía un poder desde la comunicación, ya no existen porque hay tantas fuentes para informarse, y hay tantas reacciones
que de repente se pueden volver importantísimas. Ahora mismo hemos visto en la reunión del cambio climático en Glasgow, que luego de que fueron todos los líderes más importantes del mundo, hasta el hombre más rico del mundo, líderes importantísimos, fue Greta Thunberg y se convirtió también, siguió siendo un boom, una niña. Y eso es gracias a la comunicación, ¿no? Y al poder del mensaje. Entonces yo no diría yo diría que no vamos a retornar, no vamos a retornar a las formas anteriores, pero de que hay espacio para construir, sin duda que hay espacio para construir, y lo que siempre va a ser más difícil es mantenerlo, sostenerlo y actualizarlo. En ese contexto también, Tere, dentro de su experiencia como alguien que influenció el criterio de la sociedad ecuatoriana, porque aunque suene muy grande y fuerte, realmente entendemos que es así. En Ecuador, mucha gente se dirige sus acciones o ha dirigido sus acciones debido a lo que escuchó en la televisión. El estar usted frente a un noticiero de muy alto rating, de muy grande alcance, junto a una de las personas también más influyentes, medida en muchas ocasiones, como es Alfonso Espinosa de los Monteros, seguramente algo de ese peso sintió usted. ¿Es posible seguir viendo este tipo de personajes que marquen de cierta manera las decisiones que toman los líderes en cada casa de nuestro país, o ya no volveremos a tener a otras Teresas Arboleda y a otros Alfonso Espinosa de los Monteros? Yo creo que estos espacios ya no se dan, ya no se van a dar, creo que son los últimos, porque lo que hablábamos, la volatilidad de la información, no te permite esta constancia de tantos años. Y lo que nos ha dado digamos, esta influencia es la constancia, el ser un elemento presente siempre en los hogares de los ecuatorianos, ¿no? Marcó un poco la confianza que podían tener en estas voces. Creo que este tipo de constancia es difícil sostenerla en estos tiempos tan cambiantes, donde las audiencias cambian, los códigos de lenguaje cambian, las necesidades están cambiando. Lo que sí me doy cuenta es que, por ejemplo, a nivel político, sí hay ciertas voces que influencian mucho y que son importantes para el poder político. Y eso tiene que ver con reflexiones siempre bien hechas, con criterios bien construidos, que vienen de personas, digamos, que tienen cierta respetabilidad justamente por los análisis que logran hacer. Entonces creo que sí influyen, ¿no? De hecho, hemos visto en el nuevo gobierno cómo han ido cambiando las cosas rápidamente. Y, por ejemplo, vemos en el Congreso Nacional, aunque en la Asamblea, aunque es muy desprestigiada, que sí se hacen cambios. Antes las denuncias pasaban, se disculpaban, conseguían los votos y no pasaba nada. Hoy no. Hoy ya hay mayor presión social para que estas cosas cambien. Entonces creo que todos estos acuerdos y convenios sí van siendo influenciados por estas opiniones. Arelis. Teresa, tenemos una pregunta bastante interesante en el chat que me gustaría replicarla. Dice, ¿es posible brindar noticias positivas en un país donde el gobierno tiene el control y opresión absoluto sobre el pueblo? Yo no creo que el gobierno tiene el control absoluto sobre el pueblo. Si fuera así, probablemente creo que ningún gobierno querría tener el desajuste que tenemos en este momento en cárceles, en calles. No creo que sea así. Yo definitivamente no coincido con que el gobierno tenga todo el control, para nada. Pero perdón, repíteme, yo me fui con esta idea fuerte de que el gobierno tiene el control y me olvidé de la pregunta. No, claro, fue un planteamiento, ¿no?, de uno de los participantes de esta conferencia. Exacto, la pregunta era eso. Sin duda que sí, porque tú mismo, tu historia mismo, debe ser mucho más de calma y mucho más linda. Hay historias, ahorita acabamos de ver, no sé si ustedes vieron que se hizo viral un video de una niña que habla como 4 o 5 idiomas, hija de unos artistas de circo que estaba en una gasolinera, una niña hermosa, o sea, una historia preciosa, realmente. Hay historias lindas.
hay historias lindas y debemos usar el cristal del positivismo y de la esperanza, porque no es una cuestión utópica hablar de esperanza. La primera fuerza para ir hacia lo positivo y para construir y para salir de un problema siempre es la esperanza. Entonces, sí, sin duda que hay. No todas las historias son tristes. No sé si me permitan decir algo. Yo lo que creo tal vez es que esta persona planteaba esta pregunta en un contexto como el gobierno anterior. Creo que a eso de pronto se refería un poco, en un gobierno en el que tenía el control sobre los medios. Claro, claro. Mira tú, el gobierno anterior, tú puedes ver, o sea, teníamos un líder súper carismático, con unas ideas fijas, que bueno, ya todos sabemos las consecuencias. No tenemos que todavía volver a insistir sobre eso, pero además teníamos unos profesionales de la comunicación muy eficientes y muy conocedores del manejo de la comunicación que hacían el relato del gobierno y de la sociedad. Y era un relato que al final nos lo presentaban todas las semanas y si uno se descuidaba salía convencido pues de las sabatinas. Esos fueron otros tiempos, pero aún así, con toda esa fuerza y con todo ese poder político y personal que tenía el anterior gobierno, no lo pudo sostener. Si ustedes recuerdan, el anterior presidente, anterior, el presidente Correa, en el último tiempo, acuérdense ustedes el último recorrido que hizo, le tiraban huevos, tenía que protegerse con un cartón, entonces tampoco es que lo pudo sostener eternamente. Al final las cosas cuando no son verdaderas se destruyen. Se destruyen. Teresa, muy interesante lo que nos cuentas, pero tratando de un poco apaciguar las aguas, pero metiéndonos de lleno al trabajo del periodista como tal en contextos difíciles. La pregunta de Ana Suárez Vázquez dice, primero saluda y luego dice, ¿los periodistas actúan con libertad en los medios que elaboran o existen restricciones al momento de hacer entrevistas o reportajes o momentos de dar información? Me imagino que va a depender del medio, definitivamente va a depender del medio. Total libertad en un medio que tiene que sostenerse a lo largo del tiempo nunca va a existir. Hay limitaciones del consejo editorial, hay limitaciones de la política de la empresa. Tenemos que recordar algo, sostener una plataforma de información es una cuestión costosa. Al final tú puedes cuestionar mucho la forma en que sostienes este tipo de operaciones, pero siempre van a tener un costo. Y ese costo también te podría limitar. Habría que ver de dónde sostienes tú esta operación de información, pero siempre eso va a ser un limitante. Entonces hablar de que hay total libertad, ¿no? Es difícil decirlo, pero lo que sí hay, lo que yo sí creo, y por eso muchos medios tienen gran credibilidad, lo que sí hay es una forma de actuar en base a principios y en base a valores que tú consideras o que la empresa considera son importantes para el desarrollo de la sociedad. Eso creo que sí existe y dentro de eso te puedes mover. Teresa, continuando con el espacio que le hemos dado a los asistentes de esta conferencia, le plantean lo siguiente. Desde su perspectiva periodística, ¿cuál sería el mejor mensaje para los docentes en la actualidad? Teniendo en cuenta que usted también estaba guiada en ser maestra. Pero ¿cuál es? Repíteme porque una parte no te escuché. ¿Cuál sería el mejor mensaje para los docentes en la actualidad? Docentes. Hoy, yo creo que los docentes tienen una responsabilidad gigantesca en la actualidad y la verdad es que no sé cómo es que lo están haciendo, porque tienen que estar aprendiendo una serie de cosas y todo lo que ya habían aprendido probablemente tienen que modernizarlo y tienen que cambiarlo. El mejor consejo es que, no sé, pues que se llenen de paciencia, de humildad y seguir buscando las nuevas formas de enseñar. Pero creo que hay algo que es básico. Creo que un docente siempre pues, va a tener más experiencia que el alumno y eso no hay que menospreciarlo. O sea, uno no, por algo transita en la vida y algo aprende uno en la vida.
Y esas son cosas esenciales a nivel humano, que siempre son herramientas importantes que sirven en las profesiones. Entonces, mantenerse actualizado para los docentes es un reto, realmente creo que es un gran reto. Tere, quisiéramos ir cerrando este diálogo. Sabemos que hay muchos planteamientos, siempre estos espacios quedan bastante cortos, pero bueno, hay una dinámica también de, de estas jornadas y también muchos de quienes están participando en este conversatorio luego tienen que continuar también sus actividades propias de la universidad. Hay un planteamiento, una consulta ahora mismo en el chat con la que quisiera cerrar este diálogo. ¿Cuáles son los elementos que considera usted narrativos, escritos o visuales, insisto, narrativos, escritos o visuales, que se podrían determinar como diferenciadores para contar las historias hoy? ¿Cuáles son esos elementos propios de la comunicación que ahora marcarían una diferencia? Quizás antes no lo marcaron, o quizás sí, pero que hoy son ineludibles, no solamente pensando en historias periodísticas, sino también en relatos comunicacionales diversos. Yo no sé qué marque la diferencia actual realmente, porque hay tantos elementos tan hermosos que se pueden usar, hay tantas herramientas. Yo me quedo maravillada con los tiempos actuales, con todo lo que se puede hacer. Entonces hay tantas formas de contar la historia, de contar las historias, que cuál impacta más, cuál queda más bonito. Es un ejercicio diario, es una experiencia diaria y cada día vas aprendiendo cosas. Yo no he aprendido mucho porque soy un poco lenta para aprender, pero voy viendo cosas, voy viendo cosas que me sorprenden y realmente las veo hermosas. Las combinaciones de sonido, las combinaciones de las luces, e incluso estos podcasts con estas voces, con estas ediciones, estas formas de contar historias tan bonitas. Y que además te ofrecen pues que las puedes escuchar en cualquier lugar, o sea, vas en el carro y vas escuchando estas historias. Son elementos diferenciadores. Entonces, no creo que hay uno, creo que son varias cosas. Yo siempre creo que el elemento diferenciador de todo y para todos los tiempos en un periodista y en un comunicador es la honestidad. Es la honestidad Tere, hablando de contigo honestidad, misma y con la sociedad. ¿Cómo? sí, La hablando honestidad de honestidad, en esa línea, Valeria Maldonado pregunta, y con esto creo que vamos a cerrar, si usted considera que las creencias personales del periodista influyen de cierta manera, influyen hoy en cierta manera a la forma en la que se cuenta una noticia o una historia o la que se informa, en definitiva, utilizando las líneas comunicacionales. siempre va a influir, siempre va a influir. Yo creo que eso es muy difícil deshacerse de uno mismo. ¿Cómo te deshaces de uno mismo? Y si estamos hablando de honestidad, la primera honestidad es contigo mismo. Lo que tienes que ser, hay una diferencia. Una cosa es ser honesto con lo que tú crees y transmitirlo. Y yo creo que la gente puede aceptar eso. Lo que no puede ser es irrespetuoso del creer, de las creencias del otro. Y tienes que ser responsable con lo que estás transmitiendo, sabiendo que aun cuando sea tu creencia no es la única, que tienes que tener un absoluto respeto por el público que te ve. Queremos cerrar así, Teresa, este diálogo, agradecer a todos quienes nos han acompañado, hay algunos mensajes por interno y otros también hacia toda esta reunión, como Leviana Vera, quien dice que las noticias ya no son las mismas sin usted. Ay, Así muchas que gracias. Gracias. por ahí alguien preguntó también algo de su experiencia con Leonidas Proaño, quizás ese tema de las experiencias con estos personajes que han marcado la historia del país podría quedar para un libro o para un nuevo conversatorio al menos, ¿no? Conversatorio, sí, sí, un personaje importantísimo, de gran influencia y de gran impacto en todo lo que hizo, ¿no? Mira cómo las historias personales finalmente son impactantes. De esa manera queremos cerrar, queremos agradecerle, Tere, este tiempo que usted ha brindado, especialmente a la comunidad de estudiantes de Casa Grande y también a otras personas que se han sumado a través de esta plataforma. Gracias por darnos esa dosis pequeñísima, bastante resumida de lo que ha significado su aprendizaje durante tanto tiempo y comprobar una vez más su don de servicio
a los más jóvenes. No, pues yo me quiero revitalizar con los más jóvenes, así que no sé si es tanto servicio que yo me quiero aprovechar. Muy bien, Muchísimas gracias a gracias. ustedes. Ha sido un gusto enorme estar con ustedes, oír sus historias, sus preguntas y poder conversar un ratito con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Gracias. Gracias también a nuestros entrevistadores en esta jornada, Carelis, Milka y Carlos, y a cada uno de los colegas que se unieron a este conversatorio. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y todos pueden seguir en sus actividades. Chao.